gran dimensión y a la vez definieron ciertos proyectos de cooperación. Con la industria fácilmente definieron que los empleados podrían acceder a la educación superior para bien de quién, para bien de la empresa, porque luego se retroalimentaba para mantener mejores ventajas competitivas. O sea, ese punto de vista es bastante marcado, bien definido y que actualmente se sigue conservando en esa parte. Y otra situación muy interesante es el famoso capital a riesgo. Esa región tiene un sistema financiero completamente independiente. Ese capital a riesgo que se inyecta directamente permite crear empresas que sirven únicamente para soportar otras empresas de medianas y pequeñas y les ayudan para establecer nuevas estrategias para explorar nuevos mercados o mejorar procedimientos administrativos basados en la experiencia que ellos mismos tienen en sus empresas de capital a riesgo. Entonces, eso da una idea global, somera, de lo que es la magnitud de una alianza estratégica y es el tamaño que interesa. Indudablemente durante este tiempo que he realizado cierta experiencia investigativa, he tenido la oportunidad de hacer cooperaciones, establecer cooperaciones entre diferentes universidades y entidades privadas. Dentro de esas cooperaciones, pues menciono solo algunas y mi objetivo no es llenar esto de estructura teórica, no, simplemente es mostrar lo que se puede obtener de esas cooperaciones. Una de las que me llamó bastante la atención fue un convenio de cooperación entre la empresa L'Oréal France, la Universidad de Franche-Comté, ambas ubicadas en Francia, y nosotros, el GOTS, en la Universidad Industrial de Santander. Se definió un objetivo bien preciso para mantener esa cooperación. El objetivo general era la evaluación cuantitativa de la eficacia de un nuevo producto que iba a salir al mercado. Algo muy puntual, específico, que actualmente da buenos resultados. Eran reducir la profundidad de las estrías faciales. A la época estaba en prueba el resultado de sus investigaciones clínicas y querían verificar la efectividad la eficacia de ese producto. Ahora bien, indudablemente como en cualquier cooperación se establecen los actores y se establecen las etapas y responsabilidades de cada uno de los miembros. Nuestra actividad era diseñar los prototipos experimentales, porque básicamente lo que se pretendía hacer era mediciones de la forma que iba cambiando en el tiempo, información tridimensional de esa pequeña microestructura. Se realizaron ciertas pruebas, no entro al detalle. A la época, pues, o actualmente ese dispositivo ya es mucho más compacto, más pequeño, eso cabe en la palma de la mano. La cámara es lo más grande, como ustedes ven, y hoy día hay cámaras USB mucho más compactas, inalámbricas, que maneja una cierta tecnología que a la época se estaba implementando, estaban empezando a aparecer dispositivos de estos en el ámbito comercial, dispositivos de reconstrucción tridimensional aplicados a la industria, medicina, ingeniería, etc. Este era un pequeño dispositivo preliminar, se basa en cierta tecnología que a la época era interesante. Hoy día en nuestro medio poco se conoce, en nuestro medio local poco se conoce, estamos empezando a divulgar esta información. Obtener información tridimensional. Se creó el dispositivo, se evaluó, indudablemente L'Oréal se encargó de hacer el protocolo clínico de la aplicación del producto y, bueno, determinar el número de pacientes, todo lo que en el ámbito clínico se requiere. Se hicieron las mediciones y lo interesante es que se demostró la eficacia de ese producto. Como se puede observar, la profundidad se reduce, no se espera un producto milagro, indudablemente. El tiempo pasa, no se espera que se obtenga otra vez la piel de cuando teníamos 15 años. Pero sí se mejora la apariencia y en condiciones de iluminación apropiadas el asunto funciona muy bien. Bueno, no es por hacer la propaganda del asunto, me centro en el dispositivo. Lo interesante del asunto fue que no se firmó ningún convenio de confidencialidad, fue una cooperación abierta que nos permitió indudablemente la comercialización de ese dispositivo. Lo que mostré ya fue el prototipo, actualmente pues eso ya es un aparato mucho más cerrado, compacto, y se expandió a otros lugares. Canadá estaba interesado, un hospital en Canadá estuvo bastante interesado y lo adquirió para medir el volumen perdido de piel en las úlceras cutáneas. Eso es bastante interesante porque comúnmente se suele utilizar un producto muy costoso y se quiere establecer el volumen exacto de lo que se tiene que ubicar para tapar esa piel que se ha perdido.
Indudablemente la parte central ahí era el dispositivo, hacer las medidas de volumen, entonces se logró utilizar ese sistema. De igual forma se estableció con ese dispositivo la Universidad Central de Lyon, el grupo de tribology, estaba bastante interesado en emplear el dispositivo para hacer una caracterización de la piel humana. Algunos resultados, la piel a 30, 40 años, hasta la piel cuando uno tiene 71 años, cómo cambian las estrías. Medidas directas de lo que es la profundidad y la longitud de cada una de las estrías. Eso permitió bastantes resultados muy interesantes a nivel de investigación, pero para nosotros el fruto de eso, de esa cooperación, fue acceder a una tecnología, poder diseñar y pensar hoy día en que estamos diseñando dispositivos comerciales de reconstrucción tridimensional en nuestro ambiente. Es la parte que pudimos captar de ahí, aparte de todos los otros frutos que se pueden obtener directamente. Otro trabajo bastante interesante y una cooperación muy llamativa fue la que hicimos con la Universidad Paul Sabatier, el grupo de Anthropobiologie. Eso es en Bordeaux, Toulouse. La idea, pues, lo mismo. Acceder a un poco de información es bastante interesante. El ambiente mío es óptica, entonces cuando empezamos a analizar esos temas fue bastante llamativo. Era estudiar la evaluación de las periquimatas y las hipoplasias que aparecen en el esmalte dental humano. Las periquimatas son esas estrías que aparecen en la superficie del diente cuando él crece. Algo muy similar a lo que hacen la corteza de los árboles, que aparecen ciertas marcas. Nosotros también tenemos esas marcas. Ahí muestro una foto donde se ven las periquimatas. Son esas estrías superficiales. Indudablemente también aparecen todas las alteraciones superficiales del esmalte, hipoplasias como las mostradas. Y la idea era intentar evaluarlas, hacer un dispositivo que permitiera evaluar esas deformaciones. Esas deformaciones se hace énfasis en que son causadas por la herencia, situaciones traumáticas, estrés metabólico sistemático. La idea es que esas alteraciones se presentan como rasgo característico del individuo. Muy bien, entonces se establecieron ahí algunas etapas. Como siempre estábamos interesados en hacer el dispositivo, pero para tener una idea de cómo era ese dispositivo, pues muestro un poco la problemática. La idea era hacer el conteo de cuántas líneas hay. Cada línea son entre 8 días de crecimiento, que se tiene que contabilizar el número de líneas. Eso da la edad de crecimiento del diente, y que por ciertas técnicas tales como desgastes, el conteo de líneas y otras, puede establecer la edad de función del paciente. No queríamos hacerlo por microscopio electrónico ni hacer réplicas de la superficie y contarlas a mano, un proceso muy engorroso. Queríamos utilizar una infraestructura un poco más reducida, más versátil, porque la idea de esto era hacer el conteo en ambientes arqueológicos. Entonces se da las dimensiones, queríamos determinar objetos del orden de 10 micra en un campo de 10 milímetros. El reto ahí científico era bastante interesante. Se generó un dispositivo, 4 grados de libertad, una cámara, un sistema de iluminación. Bueno, son detalles que ya son bastante técnicos, muestra grosso modo el asunto. Y nos permitió entonces pasar a la otra etapa, que era la evaluación, y ahí sí quedó una sorpresa bastante interesante, porque eran muestras arqueológicas y estábamos bastante sorprendidos que teníamos dientes de niños de la primera era egipcia. Cuando la Universidad Paul Sabatier busca las muestras, nos consigue la quijada de un Australopithecus africano que vivía hace 2.5 millones de años. O sea, 1.7 millones de dólares era el seguro de ese elemento. Entonces eso tocaba que manejarlo y tener acceso a ese tipo de muestra, patrimonio cultural. Creo que era la única, según el director del Museo de Transvaal en Pretoria, Sudáfrica, la única que está en buen estado. Es un australopithecus africano, 2.5 millones de años. O sea, el asunto era manejar eso de una manera interesante. Esa cooperación nos permitió llegar a ese tipo de muestra. Algo que si lo hacemos acá estamos limitados, si lo hacemos de manera independiente.
Esa cooperación fue bastante interesante. Indudablemente, pues, aparecen resultados. El crecimiento de las periquimatas tiene el mismo comportamiento que el hombre actual. Se muestran con el dispositivo, logramos ver rasgos de desgaste de los dientes, lo cual, eso es otra rama, campo científico, estudiar esos desgastes, me parece impresionante, porque pueden determinar lo que comía el individuo hace 2.5 millones de años. Bueno, esas son cosas que permiten un acceso informático bastante interesante. ¿Pero qué se sacó de acá? Poder acceder a ese tipo de documentos, ese tipo de material, llamémoslo así. Bien, y ahí surge algo bastante interesante, no había ningún compromiso de confidencialidad, podíamos utilizar el dispositivo y nos pareció interesante la cooperación. Todavía seguimos trabajando en esto porque las hipoplaxias, las alteraciones en la superficie del diente ocurren de manera sincrónica y por parejas. Los dientes siempre crecen por parejas. Entonces, esas hipoplasias están asociadas al estado de ánimo de la persona, al estrés que ha vivido, a las herencias que tiene. Localizando esos puntos comunes, podemos tener un rasgo para caracterizar o identificar a una persona. Eso implica que sería una variable antropométrica adicional, puesto que las actuales que hay, las huellas, los iris, pues cierto es que en un incendio eso se pierde. O sea, ahí queda una variable bastante interesante y la cooperación todavía continúa. Indiscutiblemente hay otras cooperaciones que sí tenían acuerdo de confidencialidad, por ejemplo con la DGA, Dirección General des Armées, la Fuerza Armada Francesa, establecimos ciertos dispositivos de medida bastante interesantes, nos permitió acceder a cierto tipo de información, a cierto tipo de tecnología y nos permitió desarrollar dispositivos un poquito más avanzados a la época, con aplicaciones completamente directas. El objetivo era muy sencillo, se planteaba un problema que con los dispositivos de la época no se podían resolver, tocaba que crear algo nuevo, parecido a lo que se menciona acá. En el ámbito nacional, nuestro grupo participó en la conformación del Centro de Excelencia de Nuevos Materiales, una iniciativa bastante interesante. Como para tener una idea, 19 grupos de investigación de 10 universidades del país conformaban ese centro de excelencia. El aporte de Colciencia fue cerca de 5.000 millones de años 5.000 millones de pesos en 5 años de duración inicial, la primera etapa. Después había una especie de prórroga. Las contrapartidas de las universidades eran del orden de los 10.000 millones de pesos, pero hay que destacar que las universidades están comprometidas a dar un aporte en dinero fresco. 3.000 millones de pesos se logró recuperar. Indudablemente ahí tenía todo está trazado, toda una serie de objetivos y toda una serie de estrategias para poder potencializar toda esa cantidad de grupos. ¿Qué quedó de ahí? Quedó adquirir a nivel del centro un dispositivo de punta para medición y caracterización de superficies depositadas. Uno de los, creo que Brasil tiene otro, Estados Unidos tiene varios, en Sudamérica solo hay 2. El Centro de Excelencia tiene uno y Brasil tiene otro. Actualmente no sé si hayan más. Para nosotros, ¿qué quedó? Adquirimos un microscopio interferométrico, tecnología CEDIC, 386 millones de pesos, con la posibilidad de acoplarle una cabeza confocal que nos permite, junto con el interferómetro en luz blanca clásico, el microscopio de fuerza atómica que tenemos y el microscopio electrónico que acaba de adquirir la universidad, dispositivos de punta para hacer investigaciones científicas. O sea que el asunto va por ese lado. Muy bien. Y otro proyecto que estamos desarrollando, o para mencionar algunos, es algo que estamos haciendo con estas empresas, IDECA, ENFO, son empresas que comercializan dispositivos para procedimientos terapéuticos en cosmetología. La base de ellas es hacer desplazamiento de tejido adiposo. El negocio es muy bueno. Funcionan, las técnicas permiten a través de ciertos procedimientos terapéuticos hacer desplazamiento de tejido adiposo donde ellos quieren. Hay siempre la duda de saber qué es lo que le pasa a ese tejido adiposo, ya que el sistema linfático no es capaz de recuperar esos residuos. De todas formas, el negocio es bueno porque se establece unas alteraciones cualitativas bastante interesantes. El cuerpo se moldea bien. Lo que se pretende hacer con este proyecto es darle un empuje a la empresa, incrementar, posicionarle de mejor manera, haciendo una valoración cuantitativa